Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance, y también una bienvenida cordial a nuestra transmisión de esta noche, que es las casas que Jesús visita. Y como es de conocimiento nuestro, pues en esta transmisión estamos desarrollando la serie denominada Las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y el tema que vamos a estudiar en esta oportunidad es el número 31, la razón número 31, la cual es: la iglesia en las casas son lugares para recibir el bautismo bíblico. De manera que te invitamos para que te puedas suscribir a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV, o te puedas unir a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y de la misma manera también tú puedas invitar a tus amistades y amigos para que puedan unirse a esta gran familia. Y puedas tú, pues ahora mismo, compartir esta misma señal en tus contactos, en tus diferentes plataformas digitales. Los invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es el libro que nosotros estamos estudiando para poder concentrarnos precisamente en el capítulo número 9 del libro de los Hechos. Y es ahí donde nosotros vamos a tener nuestra lectura, que es la lectura base de nuestro estudio de esta noche. La iglesia en casa es un lugar para recibir el bautismo bíblico y para hacer nuevos creyentes o recibir nuevos creyentes. La iglesia en casa es el lugar para dejar de ir a la iglesia de templo y hacer de nuestra casa una iglesia para el Señor. Y estas son, o es la razón número 31 de 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y según el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículos 18 y 19, vamos a ver que el apóstol San Pablo fue bautizado en una casa y recibió el Espíritu Santo en una casa, en forma personal. Y es muy importante el estudio de esta ocasión porque nos va a abrir un panorama del concepto tal vez un tanto escaso de lo que más de uno de ustedes tiene con relación al bautismo bíblico. Y cuando hablamos de bautismo bíblico, pues estamos hablando de aspectos muy importantes para cada creyente, para cada cristiano. De manera que quiero, por el bienestar suyo, agradecer su concentración, su atención, para que pueda captar de que el bautismo bíblico es un bautismo que consta de 3 partes. Ojo, tal vez usted nunca ha escuchado esto. Quién sabe sea la primera vez que estás escuchando esto. Repito, el bautismo bíblico consta de 3 partes. Y el bautismo bíblico es el bautismo que el Señor Jesús vino a dejarnos para que nosotros, sus seguidores, podamos dar ese primer paso en la vida cristiana. El bautismo bíblico, vuelvo a repetir en otras palabras, es el bautismo que todo creyente, todo cristiano necesita recibirlo, necesita entrar en ese bautismo bíblico. Vamos a leer el texto. Hechos 9, 17 y 18 dice: y Ananías fue
y entró en la casa. Y poniéndole las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor es, a saber, el Señor Jesús, el que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas y recibió inmediatamente la vista y se levantó y fue bautizado. Apreciado amigo, apreciada amiga, aquí en este texto ya encontramos dos partes de lo que es el bautismo bíblico. Uno es el ser lleno del Espíritu Santo. Ese es parte del bautismo bíblico. Y el otro es el ser bautizado en agua. Esa es la otra parte del bautismo bíblico. Y hay una tercera más que la vamos a desarrollar a continuación. Pero continuemos. El bautismo no es un sacramento donde pues este hecho en sí tiene poderes ya sea de salvación o de santificación. Y que la persona que lo practica, pues entonces está protegida y está salvaguardada su alma, entre comillas. Así lo enseñan muchos grupos cristianos de la Reforma, como también lo enseña la, iglesia, denominación romana, la organización romana. Para otro grupo, el bautismo es un rito, ¿no? Es un rito. Pero el bautismo no es un rito. El bautismo es un acto, ¿ok? En el cual usted hace una manifestación pública de ese compromiso de que usted ya internamente ha sido bautizado por el Espíritu Santo, de que en usted se operó ese milagro de la conversión. Entonces, aclarando un poquito el tema del rito, hay denominaciones, pues, que le confieren a este rito ciertos grados de perdón, donde si la persona confiesa sus pecados y se arrepiente de bautizado, pero luego de bautizado, quién sabe, en el caminar de la vida cristiana, peca o vuelve a caer, entonces hay que rebautizarlo una vez y cuantas veces caiga. Entonces, es muy interesante que no perdamos la hilación del desarrollo de estos pensamientos. Hay gente que cree que el bautismo tiene poder porque el oficiante es una persona autorizada, porque es una persona oficial de esa denominación u organización religiosa. Otros tienen la creencia de que el oficiante al invocar esa oración sobre el agua, entonces torna esa agua bendecida. Y por lo tanto, la persona que va a ser sumergida y bautizada ahí, entonces va a recibir esos poderes de santidad. Son cosas que nos han engañado, son cosas que nos han enseñado de una manera equivocada. Y todo esto que estoy mencionando no es el bautismo bíblico. Entonces, ¿en qué consiste el bautismo bíblico? El bautismo bíblico consta de tres partes. Primero, uno es el bautismo del Espíritu Santo. Segundo, es el bautismo de agua. Y tercero, es el bautismo de fuego. Y este bautismo se opera en ese orden. En ese orden. Es importante que podamos encontrar el significado de esto. En Mateo 3:11 dice allí: yo a la verdad os bautizo en agua. Aquí está hablando Juan el Bautista, para arrepentimiento. Mas el que viene en pos de mí, más poderoso que yo es, los zapatos del cual no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y os bautizará en fuego. Aquí están los tres bautismos. Dice Juan el Bautista: yo a ustedes los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí,
Él es el único autorizado, el que tiene todo el poder, toda la potestad del cielo para bautizarlos a ustedes con el bautismo del Espíritu Santo y para bautizarlos a ustedes con el bautismo de fuego. ¿Alguna vez usted escuchó esto? ¿Alguna vez su líder religioso le enseñó algo de esto? Pues esto es lo que nunca te dijeron acerca del bautismo. Puede que tú, al terminar esta presentación, tengas que revisar tus paradigmas religiosos, tengas que revisar tus paradigmas espirituales, o tengas que revisar tus creencias doctrinales y tengas que renovar tu pacto con el Señor. Porque lo que el Señor tiene para ti esta noche es muy importante y que tiene que ver con consecuencias eternas, o para vida eterna o para muerte eterna. Miren lo que dice el otro evangelista. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan le resistía mucho diciendo, no, dice, tengo necesidad de ser bautizado de ti. Es decir, yo tengo que ser bautizado de ti. Y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y entonces le dejó y le bautizó. ¿Qué significa esto? Que Juan, él predicaba el bautismo de agua, y el bautismo de agua era para arrepentimiento. De esto estaba convencido Juan, pero cuando viene Cristo, le dice, no es posible, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el que ha de redimir a Israel y al mundo. ¿Cómo yo puedo bautizarte a ti si tú no eres un pecador? Tú no necesitas bautismo, tú no necesitas arrepentimiento, tú eres el Hijo de Dios. Más bien al contrario, yo necesito ser bautizado de ti. Y Jesús le dice, es verdad, estás en toda la razón, pero deja que cumplamos esta profecía, porque así está en el plan del Señor. ¿Y qué estaba en el plan del Señor? De que el Señor Jesús tenía que dar el ejemplo de el bautismo. Y ojo, estoy refiriéndome al bautismo bíblico. Y el bautismo bíblico son tres partes: bautismo de agua, bautismo de Espíritu Santo y bautismo de fuego. Muy bien, no pierdan ese concepto. Otro evangelista, Marcos 1, 7 al 8, dice, y predicaba diciendo, viene en pos de mí el que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de encorvarme a desatar la correa de sus zapatos. Y yo a la verdad os he bautizado en agua, mas él os bautizará en Espíritu Santo. Ahora, ¿están entendiendo, están notando ustedes que los cuatro evangelios o los cuatro evangelistas hablan del mismo tema? Hablan del bautismo bíblico. Y es importante que encontremos esa coordinación para poder tener un concepto claro de cuál era el plan del Señor. Y los tres hablan de bautismo de agua, de bautismo de Espíritu Santo y bautismo de fuego. Miren lo que dice Lucas otra vez. Respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, mas el que viene es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su zapato. Él os bautizará en el Espíritu Santo y él os bautizará en fuego. Ahora, esto desata en ti algunas preguntas. ¿Te estás preguntando qué significa ser bautizado de agua? ¿Qué significa ser bautizado de Espíritu Santo? ¿Qué significa ser bautizado de fuego? Y yo comencé diciendo que el bautismo bíblico es este, que el bautismo que el cristiano debe practicar es este bautismo bíblico. Y quiero decirte algo más, que nadie que se llame cristiano, si no ha pasado por estos tres bautismos, no puede llamarse cristiano. Repito,
Nadie que no ha pasado por estos 3 bautismos no puede llamarse cristiano. ¿Quieres saber por qué? Continuemos. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren, el libro de Marcos es un libro corto. Este es el último capítulo, 16. Y aquí Marcos está dando la gran comisión de que tenían que cumplir los discípulos en la tarea de evangelizar al mundo. Y Jesús le dice a ellos, vayan y enseñen, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué es lo que el creyente necesita creer? Decíamos en unas presentaciones anteriores que hay organizaciones religiosas, hay instituciones religiosas, hay denominaciones, hay ministerios, hay concilios, que para que una persona sea bautizada y sea aceptada en su congregación, primero tiene que pasar por una iniciación, primero tiene que pasar por una catequesis, primero tiene que pasar por un adoctrinamiento, primero tiene que pasar por un tiempo de entrenamiento, 3 meses, 6 meses, un año, qué sé yo. Es totalmente opuesto a la Biblia, es totalmente antibíblico. Lo único que el creyente tiene que tener para ser bautizado es creer, tal como creyó el etíope con Felipe cuando lo bautizó, tal como creyó el carcelero de Filipos cuando fue bautizado por los apóstoles. ¿Y qué es lo que tienen que creer? Creer en el Señor Jesús, que el Señor Jesús es el Salvador del mundo y que el Señor Jesús es el Señor de tu vida. No tienes que creer más. Y si a ti te ponen como condición para que tú seas bautizado, que creas en muchas otras cosas, en vez de lo que te acabo de mencionar, ponle mucho cuidado a eso. Mucho cuidado a eso. ¿Y qué es lo que tiene que creer del Señor Jesús? Creer de ese Cristo que es el Mesías, el Salvador del mundo. De que ese Cristo vivió una vida que se hizo carne. Creer que ese Cristo vivió una vida perfecta. Creer que ese Cristo fue crucificado muriendo en mi lugar. Creer que ese Cristo en ese sacrificio en la cruz fue un sacrificio completo, santo y perfecto. Y creer que ese Jesucristo, después de ser sepultado, Él resucitó para vencer a la muerte. Y la muerte que Cristo venció fue la muerte eterna. Y la muerte que la muerte que Cristo murió fue la muerte eterna. Y cuando Cristo resucita, resucita venciendo la muerte eterna. ¿Qué es lo que más tengo que creer? De que Cristo luego ascendió al cielo y está allá en el cielo como Cristo glorificado a la diestra del Padre. Y de que ese Cristo allá en el cielo intercede por mí como mediador. Y que ese Cristo que está en el cielo está pronto a regresar por segunda vez. Eso es todo y eso es solo lo único que tú tienes que creer para recibir el bautismo. Si a ti no te ponen esto, pues no es bíblico el bautismo que te están poniendo. Si a ti te exigen cualquier otra cosa menos esto, no es bíblico ese bautismo que te están poniendo. Piensa en todas esas doctrinas que tienes que aceptar para recibir el bautismo. Es totalmente opuesto a la Biblia, vuelvo a decir. Es antibíblico. Creyó
que Cristo es el Hijo de Dios y que murió, y acepto su salvación y acepto vivir mi vida, unir mi vida a Dios. Mientras este milagro de la conversión ocurría en nuestro interior, es en ese momento que se está operando el bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona es contristada, cuando una persona se arrepiente, cuando una persona confiesa sus pecados al Señor, no es por iniciativa propia, no es por voluntad humana, no, es porque Él está permitiendo que el Espíritu Santo obre ese milagro de la conversión, de la transformación. Y cuando esa persona se rinde a los pies de Cristo por obra del Espíritu Santo, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, cuando esta persona da el paso del bautismo de agua, no es otra cosa más que una manifestación pública de que él ha sido convertido, de que el Espíritu Santo lo ha transformado, de que el Espíritu Santo ha hecho un milagro en él. Y de ahí en adelante empieza a vivir una vida en amor a Dios, una vida permitiendo que el Espíritu Santo transforme su carácter, transforme su vida. Así como Cristo recibió el bautismo del Espíritu Santo mediante la manifestación de la paloma que descendió después de él ser bautizado, de la misma manera, nosotros, después de ser bautizados, somos llenados del Espíritu Santo, que es diferente a bautismo del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, el bautismo del Espíritu Santo es cuando usted se deja convencer del Espíritu Santo, es cuando usted se deja convertir del Espíritu Santo, es cuando usted se deja transformar del Espíritu Santo. Y después que usted es bautizado en agua, entonces ahora usted es llenado o es lleno del Espíritu Santo. Y vamos a seguir explicando eso un poquito más adelante. Porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo no muchos días después. Son instrucciones que el Señor Jesús le estaba dando a sus discípulos momentos antes de la ascensión, días antes de que descendiera el Espíritu Santo en Hechos 2, en el día de Pentecostés. Hechos 1:5 dice, pero yo os digo la verdad, que os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuese, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Esta es la obra del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, en otras palabras, este es el trabajo de la conversión, que convence al mundo de pecado, que convence, que redarguye y que convierte a la persona de su mal vivir para decidir tener un mejor vivir. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que bautiza convenciéndote de tu pecado y convirtiéndote en un hijo de Dios. Para empezar la vida natural, la vida humana, sencillamente se nace. Y para terminarla, sencillamente se muere. Pero en cambio, en la vida espiritual es lo contrario. Para empezar la vida espiritual, se empieza primero muriendo. Primero se muere. Después que uno muere, nace, al ser resucitado, al ser sacado del agua, nace y empieza a vivir una nueva vida y empieza a producir esos frutos del Espíritu Santo. Es en un concepto espiritual, ¿no?, que estamos hablando aquí. El amor de Dios te lleva al arrepentimiento. Es el arrepentimiento de convertirme y rendirme a Cristo lo que me califica para recibir el bautismo de agua. Un nuevo nacimiento, una conversión en Cristo.
Es Cristo en el corazón de la persona a través del Espíritu Santo que ha aceptado el amor de Dios y la salvación. El agua es un símbolo del bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un mismo Espíritu somos todos bautizados, un cuerpo, ora judíos o gentiles, ora siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber de un mismo espíritu. Es decir, todos los creyentes, todos los cristianos son bautizados por un mismo espíritu. Hechos 2:38, Pedro les dice a esa multitud que se convirtió. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ojo, hermanos, que ese arrepentimiento, ese acto de que se compungieron de corazón, es una obra que hace el Espíritu Santo, como ya hemos visto en el texto anterior. Esa obra del Espíritu Santo es ese milagro de la conversión, de la transformación. Y una vez que esta persona ha sido convertida, ha sido transformada en un hijo de Dios, esta persona entonces es bautizada. Y cuando es bautizada y sale del agua, es allí que va a recibir al Espíritu Santo como un don del cielo. Y cuando recibe el Espíritu Santo como un don del cielo, entonces es lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre cuando un cristiano es lleno del Espíritu Santo? Miren lo que dice Lucas 4:1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, está hablando de Jesús después que fue bautizado, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando el Señor Jesús fue bautizado y fue, después de eso, lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, que fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Vale decir, en otras palabras, que todo creyente, todo cristiano, después de su conversión, entonces empieza una vida nueva, empieza una vida llena del Espíritu Santo, pero que a su vez esa persona, ese cristiano, se convierte en un objetivo de Satanás. Satanás lo pone en la mira para destruir lo que se operó en él, ese milagro de convertirse en un hijo de Dios. Así como Cristo fue al desierto y fue tentado por Satanás, de la misma manera, el creyente, el cristiano que se ha convertido de corazón y que ha sido lleno del Espíritu Santo, va a tener que pasar su desierto. Ojo, va a tener que pasar su desierto y va a tener que ser zarandeado por Satanás. Vayan hilando estos pensamientos que luego, más adelante, lo vamos a ir desarrollando. ¿Cuáles son las señales de que usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las señales de que usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y es muy interesante lo que voy a decir. Dice así, Gálatas 5:22. En primer lugar, nos dice que toda persona que es llena del Espíritu Santo es una persona que va en su vida, en su carácter y en su personalidad producir los frutos del Espíritu Santo. No, usted no puede decir que es lleno del Espíritu Santo o que ha sido bautizado por el Espíritu Santo si en su vida no se ven estos frutos que vamos a leer a continuación. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Si usted no tiene esto en su vida, es porque usted no ha sido bautizado del Espíritu Santo.
El versículo 25 dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vuelvo a repetir, la primera señal de que usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo o de que usted está lleno del Espíritu Santo es de que tiene que producir los frutos del Espíritu Santo. En segundo lugar, empero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. En otras palabras, la segunda señal de que usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo y de que usted ha sido lleno del Espíritu Santo es que en usted tienen que verse en operación los dones del Espíritu Santo. Es por eso que Pedro les dice a esa multitud de 3,000, arrepentíos y bautícese para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Son estos dones. Puede que el Señor te dé un solo don, o te dé dos, o te dé tres, pero algún don vas a recibir del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿cuál es tu don? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Cuál es el don que tú tienes? ¿Cuál es el don que el Señor te ha dado? Veamos más. A otro, el don de operación de milagros. A otro, el don de profecía. A otros, el don del discernimiento de espíritu. A otro, el don de géneros de lenguas. A otro, el don de interpretación de lenguas. Es decir, el Espíritu Santo da como Él considera necesario darle ese don a ese creyente para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la iglesia en casa. Vuelvo a repetir, las señales de que usted ha sido bautizado del Espíritu Santo, de que usted ha sido lleno del Espíritu Santo, es los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. Si usted no tiene ninguno de estos dos componentes, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Cuando recibes el don del Espíritu Santo después de ser bautizado, si se hacen estas preguntas, llevarlos a ser dependientes, llevarlos a Cristo para que el Señor te dé, te fortalezca y te dé esta llenura del Espíritu. Entonces estamos entendiendo en qué consiste el bautismo del Espíritu Santo. Todo cristiano necesita recibir el bautismo bíblico, que son tres partes: el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu Santo y luego el bautismo de fuego. Y esto se opera en la iglesia, en casa. Ahora veamos el bautismo de agua, que es parte del bautismo bíblico. Tal como Cristo fue bautizado, es el mismo legado que dejó para que la iglesia en la actualidad también oficiara el bautismo de agua. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Jesucristo somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Apreciado amigo, apreciada amiga, hermana, hermano, es interesante cómo es que el apóstol Pablo, de una manera tan sencilla, usa esta parábola, esta alegórica, esta metáfora de comparar en qué consiste el bautismo de agua, ¿no? Para Pablo, el bautismo de agua es morir, ser sepultado y resucitar. Bien sencillo. Morir al viejo yo, morir a la vida antigua, morir al pecado, morir al mundo pecaminoso. ¿Y qué se hace con el muerto? ¿Qué se hace con el cadáver? Es sepultado. Entonces, después de nosotros haber muerto, después de haber renunciado al mundo, entonces somos sepultados en el agua, somos sumergidos en el agua.
Y al ser sumergidos en el agua, todo eso queda eliminado. Todo eso queda en el pasado. Y luego usted es resucitado cuando es levantado de las aguas y sale para empezar una nueva vida. Eso es, en sencillo, el bautismo de agua. Pero morir al pecado significa convertirse, arrepentirse, dejar lo malo. Miren lo que dice Pablo luego. Soy crucificado con Cristo, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, cuando tú sales del bautismo y empiezas a vivir la nueva vida, ya no eres tú quien la vives, humanamente hablando, sino que es Cristo a través del Espíritu Santo que ha venido a morar en ti y Él es el que vive en ti, poniendo en evidencia esos dones del Espíritu Santo para edificar la iglesia, poniendo en evidencia esos frutos del Espíritu Santo que te van a distinguir si eres o no eres cristiano en el mundo. Entonces, para Pablo era sencillo explicar el bautismo de agua. Y nosotros, para ser bautizados en el agua, tenemos que haber muerto al pecado. Y ese acto de morir es el bautismo del Espíritu Santo, que te convierte de pecado y de justicia, y que te convierte en un hijo de Dios. Y de la misma manera, nosotros tenemos que recibir ese bautismo de agua. Yo no sé si tú has recibido el bautismo de agua, yo no sé si tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero ya te di dos evidencias para que tú puedas pasar por el sedazo de tu vida, por ese filtro de tu vida, si es que has recibido o no el bautismo del Espíritu Santo. Ya hemos explicado dos, ahora veamos el tercero, el bautismo de fuego. Ustedes recuerdan la historia de el libro de Daniel, donde está Daniel y sus compañeros que fueron arrojados al horno de fuego. Fue literalmente fuego. Y en ese horno de fuego es que ellos se encontraron con Cristo. Y aquí está la primera señal importante. Todo cristiano necesita pasar por el bautismo de fuego, porque en el bautismo de fuego te vas a encontrar con Cristo en tu vida, aquí en esta tierra, en este mundo. Y es por eso que es importante que entiendas en qué consiste el bautismo de fuego. El bautismo del Espíritu Santo, ya hemos explicado, ¿ok? Que uno es lleno del Espíritu Santo cuando en su vida da a conocer los frutos del Espíritu Santo. Cuando en su vida uno da a conocer los dones que el Señor nos ha dado. Hay muchos dones, muchos dones. Nadie puede quejarse de que no haya recibido ningún don. El apóstol Pablo dedica el capítulo 4 y 5 del libro de Efesios y dedica el capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios para hablar acerca de los dones espirituales. Y él en el capítulo 13 dice, pero ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero de todos ellos, el mayor de ellos es el amor. Él está hablando acerca de los dones espirituales. Él dice, si tú no tienes el don de lengua, no tienes el don de predicar, no tienes el don de enseñar, no tienes el don de hacer milagros, no tienes el don de tener discernimiento de espíritu, qué sé yo, pero hay un don, dice él, que Dios le ha dado a todos sin excepción, y ese don es el don del amor. Entonces, tú no te puedes quejar de que no tienes un don. De alguna forma, Dios te ha dado más de un don. Y si no te ha dado uno en específico, pues el 1 Corintios 13:13 es el don supremo, que es el don del amor que Dios te ha dado.
Entonces, recapitulando, el bautismo de agua es morir al yo, morir a la vida antigua, morir al mundo antiguo, ser sepultado en el agua y al ser levantado estás resucitando para una nueva vida. Y entonces vas a nacer para ser llenado del Espíritu Santo y para poder reflejar los frutos del Espíritu Santo y para poder reflejar los dones del Espíritu Santo. Ahora veamos la tercera parte. ¿En qué consiste el bautismo de fuego en la Biblia? Y dije al comienzo una vez más que todo cristiano necesita pasar por estos tres bautismos. Bautismo del Espíritu Santo, bautismo de agua y luego el bautismo de fuego. Ahora, ya hemos visto esos otros dos bautismos. Veamos ahora en qué consiste el bautismo de fuego. Y ojo con lo que voy a decir. El bautismo de fuego no es hablar en lenguas. El bautismo de fuego no es hacer un show sensacionalista en un templo, en un auditorio, en un local, en un edificio llamado iglesia. No. El bautismo de fuego no es revolcarse, ni patalearse, ni desórdenes de conducta. No. El bautismo de fuego no son las tentaciones. El bautismo de fuego no son las pruebas. El bautismo de fuego no son las dosis extras de pruebas. El bautismo de fuego, mis apreciados amigos y amigas, no es los procesos que tanto hablan hoy en día los predicadores del el evangelio de la prosperidad, los procesos. No, eso no es el bautismo de fuego, amigo. No es. Entonces, ¿qué es? Leamos nuevamente lo que dice el Señor Jesús. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene en pos de mí es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y os bautizará en fuego. Volvemos a hacer la siguiente pregunta. ¿En qué consiste ese fuego? Veamos lo que el Señor Jesús respondió. El fuego es estar dispuesto a morir o a dar la vida por una causa. Cristo fue comisionado a este mundo para venir a dar su vida por la humanidad, a ofrendar su vida para la salvación de todo aquel que en él cree. Ese es el bautismo de fuego. Si usted no lo había escuchado antes, pues eso es. El bautismo de fuego es estar dispuesto a dar la vida por una causa. En este caso, Cristo dio la vida por usted y por mí. Esa fue la causa. Y ahora nosotros, ¿vamos a dar la vida por Cristo? ¿Vamos a dar la vida por otro pecador? Miren, ¿cuál es la causa? Mateo 20:22. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole cierta cosa. Y él les dijo, ¿qué quieres, mujer? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Y miren lo que el Señor Jesús responde. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Por qué el Señor Jesús dice eso? Porque el Señor Jesús luego le va a hablar acerca del bautismo de fuego. Y ya mencioné que el bautismo de fuego es dar la vida por una causa. Cristo dio la vida por la humanidad. Y entonces luego dice Jesús, ¿podéis beber la copa que yo tengo que beber? ¿Y podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Pero en la mente de Cristo estaba, no saben lo que están pidiendo. No saben a lo que me refiero. Lucas 22:41 dice, y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa esta copa de mí. ¿Cuál era esa copa? La muerte. Empero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y le apareció un ángel del cielo
esforzándole. Mateo 20:23 dice, y él les dice, a la verdad, mi copa beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Mas sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes están aparejados por mi Padre. En otras palabras, Cristo les dice a ellos, yo he venido a cumplir un propósito aquí, y ese propósito es dar la vida por los pecadores y darle salvación a todo aquel que en él cree en mi sacrificio. Ese es mi propósito. Y luego Jesús le dice, ese es el bautismo de fuego para mí. Y si ustedes quieren seguirme, tendrán que ser bautizados con ese mismo bautismo de fuego. Es por eso que les dice, mi copa beberéis y seréis bautizados con el mismo bautismo con que yo soy bautizado. ¿Y quieres saber cómo es que los discípulos fueron bautizados con ese bautismo de fuego del Señor Jesús? Lucas 12:50 dice, empero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. Vuelvo a repetir, él está hablando acerca de su muerte. Estaba hablando acerca de hacer la voluntad de Dios. Estaba hablando acerca de cumplir el plan de redención, de dar la vida en la cruz del Calvario. Y el bautismo de fuego, que todos los discípulos tenían que ser bautizados, era la persecución. Estamos hablando de la vida de Pablo, ¿verdad? Pero él antes de ser Pablo, siendo Saulo, él fue el que inició la persecución contra los creyentes, contra los cristianos. Lo habíamos visto en 2 videos anteriores. Él pensó que destruyendo a los enemigos de Dios, según él, estaba haciendo la voluntad de Dios. Y él desató una persecución contra esos cristianos, y esos cristianos tuvieron que salir huyendo a otras latitudes, llevando el evangelio. Eso lo habíamos visto en esos videos anteriores. Entonces, ese Saulo, que había desatado esa persecución y muerte para esos creyentes, ahora convertido en Pablo, él mismo tenía que pasar por ese bautismo de fuego. Pero veamos lo que le pasó a los discípulos y después a la iglesia del primer siglo. Dice, en el mismo tiempo, el rey Herodes tendió la mano para maltratar a ciertos de la iglesia y mató a Jacobo. Aquí está el primer discípulo de Cristo que pasó el bautismo de fuego con la muerte. Y fue muerto a espada, dice el versículo 2. Y viendo que había agradado a los judíos, procedió para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Noten, aquí empieza el bautismo de fuego para los discípulos. El primero de ellos fue Jacobo, conocido con el nombre de Santiago. Y luego, ese Herodes desató una persecución para todos los 12 apóstoles, incluido ahí Pablo. Todos los apóstoles fueron asesinados, fueron cruelmente asesinados, excepto uno, Juan. Y el resto, todos experimentaron la muerte, pero una muerte terrible, una muerte muy sangrienta, muy dolorosa. Eso era el bautismo de fuego. Eso era el bautismo con el cual ellos tenían que ser bautizados, tal como su maestro. Algunos fueron crucificados boca abajo, algunos fueron decapitados, algunos fueron crucificados con los brazos en V, algunos fueron encarcelados, fueron azotados, fueron muertos a fila de espada, otros fueron pues humillados, ahorcados, todos. El único que murió de muerte natural, por así decirlo, fue Juan, el discípulo amado.
pero después de haber pasado varios libramientos de una muerte violenta. ¿Y por qué? Porque Dios tenía el propósito para con él de que él pudiera escribir el libro de las revelaciones de Apocalipsis. El mismo Pablo. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67. Pablo sufrió un largo encarcelamiento, lo que le permitió escribir sus numerosas epístolas en las iglesias que había formado en todo el imperio romano. Ahora, esta misma persecución que se desató contra los discípulos, de la misma manera, es una persecución que se desató para el resto de la iglesia, para el resto de los demás discípulos. En ese primer siglo se celebraban vamos a decir, circos romanos, donde era un espectáculo para dar muerte a los creyentes, dar muerte a la iglesia discipular, dar muerte a los fieles. Y ellos estaban dispuestos a ser sacrificados por su lealtad al maestro, porque ellos habían entendido que esto era parte de ese bautismo de fuego. ¿Estás entendiendo en qué consiste el bautismo de fuego? Y eso no solamente ocurrió en los 3 primeros siglos de la era cristiana, se volvió a repetir en la Edad Media. En la Roma de los 3 primeros siglos fue la Roma imperial, pero la persecución que se desató en la Edad Media fue por la Roma papal, que en efecto, resumidas cuentas, es lo mismo, la misma organización. Entonces, el creyente de este tiempo va a pasar por el bautismo de fuego. El Señor Jesús dijo que sí. Ese bautismo de fuego es lo mismo que pasaron los discípulos y lo mismo que pasó la iglesia de los 3 primeros siglos. Persecución, tribulación y martirio. La diferencia es que ahora hay aparatos de tortura diferentes a los de ese tiempo, que son mucho más dolorosos. El bautismo de agua es el símbolo del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es real, es la conversión. El bautismo de fuego también es real. Así como el creyente cuando es bautizado en agua se sumerge en el agua, de la misma manera en el bautismo de fuego el creyente es sumergido en el fuego de la persecución, en el fuego de la tribulación, en el fuego del martirio. Juan 16:31 dice, he aquí la hora viene y ya es venida, en que seréis esparcidos cada uno de los suyos y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, mas confiad, yo he vencido al mundo. Esto está hablando Cristo la noche antes de ser entregado por Judas. Y ellos esa misma noche lo abandonaron, fueron esparcidos. Pero Él les dice, ¿no?, que en el mundo van a tener aflicción, pero si son sus verdaderos discípulos, confían en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y esta promesa de la tribulación y persecución no solamente fue para los discípulos, como ya hemos visto, sino también para la iglesia actual. Entonces, hay organizaciones religiosas llamadas cristianas que dicen que no va a haber tribulación, que dicen que la iglesia va a ser raptada, va a ser llevada en un fenómeno que se llama rapto y que no van a pasar por la tribulación. Ese es antibíblico. Aquí el Señor Jesús está hablando de eso. Porque así como pasó la iglesia tribulación en el siglo del 1 al 3 y que se repitió en el siglo 16 al 18, de la misma manera, esta tribulación se va a volver a repetir al final del tiempo y nosotros estamos viviendo el final del tiempo. Miren lo que dijo Cristo. Lucas 12. Yo he venido a meter fuego en la tierra.
¿Y qué quiero si ya está encendido? Empero, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que esto sea cumplido. ¿Pensáis que yo he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, he venido a dar disensión, porque estará de aquí en adelante 5 en una casa divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo estará dividido contra el padre, la madre estará dividida contra la hija estará dividida contra la madre, la suegra estará dividida contra la nuera y la nuera contra la suegra. O sea, está hablando de aflicción, está hablando de la familia sanguínea, pero también esto ocurre en la familia espiritual. Hay denominaciones u organizaciones religiosas que se han convertido en un horno de fuego para sus creyentes, donde les han impuesto severas normas de estricta violación de sus derechos humanos, torturas físicas, torturas psicológicas, y los intimidan y los chantajean y los amenazan. Y eso es lo que se vive hoy en día en las iglesias actuales. Dice 2 Corintios 14, llevando siempre por todas partes el cuerpo, la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo, porque siempre nosotros que vivimos somos entregados a la muerte. Aquí está hablando Pablo acerca de su testimonio, de cómo es que él era torturado y perseguido y apedreado por el mensaje de Cristo. Y seréis aborrecidos de mí por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Apreciada hermana, apreciado hermano, este es el bautismo de fuego. Y como te mencioné, allí en la congregación donde tú estás, si tú, siendo que estás escuchando estas presentaciones, y si vas a intentar querer enseñarles a ellos, entonces te van a estigmatizar, te van a marginar, te van a tildar de hereje, te van a tildar de disidente, te van a tildar de blasfemo, de anatema. Eso es persecución, eso es bautismo de fuego. Y es necesario que tú seas metido en el horno de fuego, tal como lo fue Daniel y sus compañeros. ¿Por qué? Porque ellos en ese horno de fuego fue que se encontraron con Cristo. De la misma manera, si tú eres llevado a un horno de fuego, es allí que tú te vas a encontrar con Cristo. Ese horno de fuego, ese es el bautismo de fuego. No solamente tu iglesia, a veces tu propia familia se va a burlar de ti. ¿Me entiendes? Te va a calumniar, te va a chantajear, porque ahora eres el aleluya, porque ahora eres el religioso. Eso es bautismo de fuego. Eso es el horno de fuego. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Esta era la vida que Cristo vivió después de su bautismo. Este versículo resume en un solo versículo toda la vida de Cristo. Un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Un hijo de Dios que anduvo haciendo el bien. Un hijo de Dios que anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo, es decir, a las personas que estaban poseídas. Y era un hijo de Dios porque Dios estaba con él. Y esta promesa también es dada para ti. Juan 5:33 dice, vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio a la verdad. Empero yo no recibo el testimonio de hombre, mas digo estas cosas para que vosotros seáis salvos. El que era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un
poco de su luz. Juan el Bautista, miren las palabras que fueron dichas de él por el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que Juan el Bautista era una antorcha que ardía en fuego de predicación de la palabra de Dios y que ese fuego alumbraba en medio de esa oscuridad del error, del pecado y de la falsedad. De la misma manera, Dios quiere que, tal como hemos leído en el versículo anterior acerca de Jesús, tú te conviertas en un hijo de Dios así. Y así como el Señor Jesús opinó esto de Juan el Bautista, de la misma manera es el deseo del Señor de que tú puedas convertirte en una antorcha de fuego y que alumbres donde quiera que vayas. Pero, ojo, apreciado amigo, apreciada amiga, miren lo que voy a mencionar. Todo ser humano va a tener que pasar por el horno de fuego, por el bautismo de fuego, sean creyentes o no sean creyentes, sean fieles o no sean fieles. Pero ¿cómo es eso? Bien sencillo. El que es creyente, el bautismo de fuego es para encontrarse con Cristo y para reflejar el carácter de Cristo, para sellar su vida con Cristo. Mientras que para los infieles, el bautismo de fuego es un fuego que va a consumirlos, es un fuego que los va a destruir, es un fuego que les va a dar como recompensa por haber vivido una vida pecaminosa. Yo te pregunto, ¿en cuál de los dos bandos tú quieres estar? Mi deseo y oración es que tú puedas estar en ese bautismo de fuego con el cual te encuentres con tu Redentor. Y para eso está la iglesia en casa. Es el modelo de iglesia de Cristo del Nuevo Testamento. Para eso está la iglesia en casa, que es para dejar de ir a la iglesia de templo para convertir de tu casa en una iglesia. Quiera el Señor en esta oportunidad que te hable en tu corazón, que añada bendición a tu corazón. Y si tú estabas confundido o si tú ignorabas esto, pues es el momento para que tú te reconcilies con el Señor, para que tú retomes estas riendas de que el Señor te está llamando, porque Él tiene un propósito para ti. El propósito de este ministerio y de este canal no es de que tú cambies tu fe, de que tú dejes tu vida cristiana. Es todo lo contrario. Es ayudarte y a fortalecer y reforzar tus estudios de la palabra de Dios y ayudarte a que tú conozcas la voluntad de Dios y ayudarte a que tú decidas tomar tu vida, tu decisión, ponerlas en las manos del Señor. Y si esto es ayuda para ti, nosotros queremos también recibir tu ayuda. Cuando tú le des un like a esta transmisión, cuando tú compartes esta transmisión con tus amistades y cuando tú te suscribes a este canal si aún no lo has hecho e invites a otros para que también lo hagan. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y nos damos cita para la próxima transmisión que también les prometo será muy interesante y de gran edificación espiritual. Bendiciones.